sociales. Como ustedes ya se dieron cuenta, Alba Calderón, la especialista en esta materia, está con nosotros. Bienvenida, Alba, ¿cómo ha estado? Hola, Emerson, bien, gracias a Dios, estamos bastante bien, esperando que se llegue este día jueves para poder compartir con todos y todas la clase de estudios sociales, que en cada una de ellas hay temas muy interesantes para el desarrollo de la educación con todos nuestros chicos y chicas. Totalmente. Como ustedes pueden apreciar, nosotros hoy estamos dando el ejemplo y recordándoles a cada uno de ustedes, el uso de la mascarilla es esencial para evitar cualquier problema de salud y sobre todo el lavado de manos es importante. Así como si estás viendo esta teleclase en tu televisor, alejarte lo prudente para que no vaya a afectar tu vista y sobre todo tener total seguridad que esta es una teleclase para que la disfrutes, sientas la confianza de escuchar y si quieres tomar uno que otro apunte lo puedes hacer libremente. Sin embargo, no es obligatorio. Alba, ¿cuál es el tema de séptimo grado que hoy vamos a desarrollar? Vamos a estar hablando de los tratados de libre comercio. Séptimo grado, listos y listas, vamos a hablar de esos tratados económicos que se han establecido con nuestro país y los demás países para poder obtener algún tipo de beneficio económico. Tratado de libre comercio. Ahí hay dos palabras que pueden sonar un poco complejas, sin embargo las hemos escuchado en las noticias a veces. ¿Qué es un tratado? Comencemos por ahí. Bueno, cuando estamos hablando de tratados de libre comercio, son aquellos pactos, aquellos acuerdos que pueden ser bilaterales, se establecen entre dos países o pueden ser multilaterales, es decir, entre varios países para poder obtener beneficios económicos, ¿verdad? Para poder mejorar el mercado, la distribución, el paso de mercaderías, en fin, todo lo que trae un libre comercio, una libre comercialización de los productos. Ok, entonces es un acuerdo previo, ya lo han discutido y todo eso. Ya se han reunido, sí, ya se han establecido acuerdos, características, las normas del juego, ya está previamente establecido para después echar a andar este proyecto. En el caso de El Salvador, si comenzamos a hablar sobre con quienes tenemos tratados de libre comercio o que facilitan el comercio, podríamos decirlo, ¿a quiénes podríamos mencionar? Fíjate que cuando estamos hablando de esto, hablamos de varios países. Por ejemplo, El Salvador tiene tratados, no solamente El Salvador, sino que la región centroamericana con México, Centroamérica con Colombia, con Estados Unidos, Canadá, con Chile. También hay Centroamérica en la Unión Europea, con Ecuador, está el G3 también, que es el grupo el de Guatemala, el Triángulo Norte, El Salvador y Honduras. En fin, en República Dominicana hay varios países con los que se tiene tratado comercial. Y ¿cuáles son todos esos beneficios que otorga? La liberación de aranceles, ¿verdad? Todas esas barreras arancelarias que hay entre los países cuando se importa o se exporta. ¿Qué vamos a entender por la palabra aranceles y qué tipo de aranceles hay? Porque a veces, posiblemente en términos económicos, cuando se están movilizando mercancías, es un término que vamos a estar escuchando constantemente. Por supuesto. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto, es un tributo, correcto. Hay diferentes tipos de aranceles. Cuando estudias la clasificación hay varios, hay un arancel o un impuesto ad valorem, que es un porcentaje que se asigna a los productos, un impuesto fijo, es un agregado, porcentaje. También tenemos un impuesto de manera específica, que de acuerdo al producto que va ingresando, a las características de ese producto, hay un mixto que es combinado, en fin, hay una serie de clasificación de estos aranceles que se establece, como te decía al inicio, cuando se establecen las normas entre estos países. Totalmente. Y cuando estamos hablando de estos aranceles que pueden ser mixtos y todos estos términos que se nos pueden venir a la mente, estos son de obligatorio cumplimiento. Siempre van a existir en el momento que haya una transferencia. En este caso, como un tratado de libre comercio exonera de estos impuestos. Y esta es una de las ventajas. En esta exoneración que se da, bajan, ¿verdad?, los costos y entonces los países que pueden importar o exportar tienen mayor facilidad sin estar pagando esos costos tan altos, que sobre todo genera un valor agregado a los productos y por tanto se encarecen. Entonces es uno de los beneficios, se eliminan las barreras arancelarias. Perfecto. ¿Sabes que a estas alturas hay muchos salvadoreños que ya han de haber experimentado estos beneficios a través de sus productos? Sí, tenemos un ejemplo. Hay una persona que nos cuenta su caso. Ella es una microempresaria y quiere contarnos el caso, cómo se ve
beneficiada a raíz de un tratado de libre comercio. Veamos. Hola, soy María José de Alvarado. Pertenezco a la microempresa Castaneda Distribuidores S.A.S.B., dedicada a la elaboración de café y licor de café artesanal. Gracias al Tratado de Libre Comercio por Taiwán tuvimos la oportunidad de viajar y participar en la Feria Internacional de Café, Té y Vino que se desarrolla en ese país año con año. Fuimos a representar a El Salvador y nosotros participamos llevando nuestros productos a comercializar. Esta es una de las ferias más grandes en ese continente. Varios países asiáticos llegan a buscar nuevos productos, por lo que para nosotros es una nueva oportunidad de negocios. Otro beneficio fue reuniones con empresas grandes importadoras de café, pero nosotros llevamos un valor agregado, que es nuestro licor de café, ya que, según nuestras investigaciones, los países asiáticos, los jóvenes están en la tendencia de consumir más café y licor, por lo que nosotros llevamos una combinación perfecta, licor de café. Y lo mejor es que, según el Tratado de Libre Comercio, este licor, por ser artesanal, entra al 0% de arancel. Esto hace que sea más ágil la importación y para países como nosotros en desarrollo, es una mejor oportunidad de poder llevar nuestro producto a nivel internacional. Gracias María José por compartir con nosotros esa experiencia de comercializar esos productos en esa feria en Taiwán. Bueno, fue uno de las experiencias que ha tenido ella con esto de los tratados de libre comercio. Así que ahí la veíamos. Ahora, cuando nos preguntamos también, cuando decimos, Emerson en este caso, ¿qué exporta o qué importa El Salvador? Exportar es la acción de enviar otros productos hacia afuera del país. Importar es recibir. De otro país. Recibir de otro país. Y acá tenemos algunos de los ejemplos. Por eso es que tenemos esto pegado. Aquí ¿Cómo podríamos entender a través de estas imágenes las importaciones y las exportaciones que tenemos en El Salvador? En la parte de arriba, acá en estas 8 fases tenemos las importaciones, que es lo que ingresa al país. El diésel ingresa al país, nosotros como tal no producimos, sino que lo importamos. Todas las gasolinas, esos combustibles que usted pasa llenando su vehículo, ¿verdad? Son importados. El petróleo sin refinar, porque también hay una serie de productos que se hacen en el país, por ejemplo, para las carreteras, para cubrir carreteras, para todo esto, que se utilizan este tipo de productos. Medicamentos, necesitamos nosotros algún tipo de medicamentos, estos ingresan al país. Tenemos los teléfonos celulares. Okay. ¿Cuántos millones de teléfonos celulares en nuestro país? Los tejidos de algodón y punto, teñido, porque nosotros exportamos también, ya lo vamos a ver, también tenemos el aceite para las plantas térmicas, el maíz amarillo, entre algunos. Estos son algunos de los productos que nosotros recibimos. De otras partes del mundo ingresan. Muy bien, estamos viendo estos productos, pero también tenemos otra fase de 8 productos que son también, por mencionar algunos. ¿Cuáles son esos productos que importamos? Que exportamos, perdón. Sí, los que exportamos, nosotros tenemos acá muchas fábricas maquilas. Entonces, estas fábricas maquiladoras también son las que trabajan todo lo que vamos a exportar. Las camisas de algodón y punto. Okay. Esas camisas de algodón, el café es otro de los productos que nosotros también exportamos. Suéteres de algodón, los condensadores eléctricos de aluminio, okay. Calcetines, todo lo que se produce, calzoncillos, papel higiénico, suéter, son productos que se elaboran en el país y que se exportan. Aclaro, son algunos de los productos. Muy bien, y el café, que hay que recordar que ha sido uno de los productos por excelencia que El Salvador se ha destacado en producir. Veo en la pizarra unas gráficas. ¿A qué se refieren estas gráficas? Bueno, ven, te explico, vamos a observar estas gráficas. Estos son los 10 países que más le venden a El Salvador. Y acá tenemos Estados Unidos. Si ves la gráfica, como Estados Unidos es el que mayormente es el mayor importador acá en El Salvador, a quien más nos vende. Y esta otra gráfica hace referencia a quienes nosotros le vendemos.
Y otra vez, Estados Unidos, ¿verdad?, podría relacionarse con la comunidad que tenemos nosotros salvadoreñas, en este caso en el exterior, y luego le sigue Honduras, Guatemala, Alemania, Nicaragua, es algunos de los países. Esto tiene ventajas y desventajas, los tratados de libre comercio, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si para que nos hable de las ventajas y desventajas vamos con un experto, que es José Ernesto Montoya, él es un economista y nos puede explicar mejor cuáles son las ventajas y desventajas de los tratados de libre comercio? Veámoslo. Algunas ventajas del comercio internacional y de los tratados de libre comercio que podemos mencionar son las siguientes. En primer lugar, se genera una relación de mutuo beneficio entre los países. Las naciones que comercian libremente pasan a depender la una de la otra y estrechar lazos comerciales y de amistad, yendo así en contra de la aparición de guerras o enemistades entre los países. También promueve la ventaja comparativa. Esto es, los países tienden a especializarse en los bienes que son más eficientes produciendo y exportando, pudiendo así importar los bienes en que no son tan eficientes a buen precio relativo. Esto significaría una mejora en la calidad de vida del país. Los tratados de libre comercio permiten eliminar precios o costos artificiales al comercio exterior, como aranceles o bien cualquier impuesto a la exportación o a la importación. Esto hace que el comercio fluya de forma más dinámica y natural. Permite enriquecerse más a las regiones que comercian libremente entre sí en comparación a aquellas que solo realizan un comercio aisladas y completamente cerradas. Sin embargo, existen algunas desventajas de los tratados de libre comercio que podemos mencionar, como las siguientes. Pueden generar una dependencia en la producción del exterior de alimentos o bienes y servicios que son esenciales para la población. Por ejemplo, puede ser que en el corto plazo resulte más barato importar alimentos como el frijol o el maíz que comprar la producción interna a precios más elevados. Pero si se destruye la capacidad interna de producir esos alimentos, se pone en peligro la autosuficiencia alimentaria, es decir, la capacidad de proveer suficientes alimentos para el país, y se pone en riesgo la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de cada pueblo de definir internamente su propia política agrícola y nutricional, ya que se depende totalmente del exterior para definir estas. También podemos decir que favorecen a los poderosos. Los países comercialmente más fuertes pueden beneficiarse más del comercio que los países débiles, ya que la producción nacional no logra competir en igualdad de términos que la producción externa. Los países más ricos y tecnológicamente más avanzados venden productos de mejor calidad a menor precio. Esto genera que las industrias y los comercios tienden a moverse hacia donde haya condiciones más favorables y ello a menudo destruye el empleo y las fuentes de ingreso para los trabajadores. Si el país débil no logra superar esta situación, la producción de bienes locales desaparece, destruyendo también la fuente de empleo e ingreso que esta producción pudiera generar. La consecuencia más grave de esto es que se generan cambios acelerados e irreversibles en la forma de vida de las poblaciones afectadas, sobre todo en las formas de vida de los trabajadores, lo cual puede resultar en crisis futuras e imprevisibles, como por ejemplo el fenómeno de la migración al exterior, la persistencia de las desigualdades entre las poblaciones rural y urbana, la pobreza extrema y la delincuencia común o el crimen organizado. Bueno, ahí teníamos, esas son las consecuencias que traen los tratados de libre comercio y, como decíamos al inicio, podemos establecer ventajas y consecuencias. ¿Cuáles son las ventajas? Haciendo una recopilación, la modernización del aparato económico, un poco la liberación de todos esos aranceles que se establecen en los acuerdos, generación de empleos y tener acceso a mercados más grandes. Son parte de las ventajas que se pueden tener. Y ya Montoya nos explicaba entonces cuáles son esas diferencias o esas algunas veces desventajas que se pueden generar también. Totalmente, la invitación es para que siempre estén pendientes de las clases de estudios sociales porque poco a poco vamos viendo cómo evolucionan estos temas y recordemos que la economía es uno de esos temas que está en movimiento constantemente. Incluso ahorita se están dando esas transacciones de importaciones, exportaciones y poco a poco vamos a ir conociendo todos estos temas.